Hola amigas y amigos, bienvenidos a Favor Libertatis. Hoy vamos a inaugurar una nueva sección en este canal, a la que llamamos Orden Jurídico, en la cual abordaremos algunas notas distintivas sobre el derecho en todos los continentes del planeta. ¿Y por qué lo hacemos? Pues bueno, primero para agradecerte por vernos, y en segundo lugar porque en la medida en que vayamos avanzando en este canal, es necesario contar con algunas bases y elementos para entender cómo funciona el derecho más allá de nuestras fronteras. Dicho lo cual, hoy vamos a ver algunas pinceladas sobre el orden jurídico del país de los mangakas, el Nintendo y el monte Fuji. Orden jurídico en Japón. Jurídicamente, Japón es un estado unitario con una monarquía constitucional y un parlamento. Tiene una población de 127 millones de habitantes y rankea un índice de desarrollo humano de 0,919, considerado como muy alto. La tradición jurídica de Japón se considera como mixta, pues una parte se compone de regulación normativa y otra parte se compone de los precedentes a cargo de ciertos tribunales. La constitución vigente data de mayo de 1947 y se le conoce como la Constitución de la Paz, o en japonés Heiwa Kenpo. La constitución vigente sustituyó a la constitución Meiji tras la Segunda Guerra Mundial. En Japón, el emperador es el símbolo del estado, pero la voluntad popular reside en el pueblo. Japón se divide en 47 prefecturas y 9 regiones. Uno de los artículos más interesantes de la constitución japonesa y que algunos autores consideran como internacionalmente incompatible es el famoso artículo 9, y su historia se debe evidentemente al contexto geopolítico. Atentos. Artículo 9. Aspirando francamente a una paz internacional basada en la justicia y el orden, el pueblo japonés renuncia para siempre a la guerra como derecho soberano de la nación, así como a la amenaza o al uso de la fuerza como medio de solución de controversias internacionales. Para el cumplimiento del objeto del párrafo anterior, nunca se mantendrán las fuerzas de tierra, mar y aire, así como otras potencialidades bélicas. No se reconocerá el derecho de beligerancia del Estado. Esto quiere decir que formalmente no existe un ejército en Japón, pero sí cuenta con fuerzas de autodefensa, las que operan incluso con autorización del gobierno de los Estados Unidos de América. La dieta o el poder legislativo se divide en dos cámaras, por un lado la Cámara de los Representantes y por el otro la Cámara de los Consejeros, quienes duran en sus cargos 4 y 6 años respectivamente. El primer ministro de Japón es elegido por la dieta y el gabinete debe aplicar y administrar fielmente la ley y conducir los asuntos de Estado bajo una buena gobernanza. Derecho en Japón. En cuanto al régimen de derechos fundamentales, Japón los confiere, no los reconoce, pero no solamente a las generaciones presentes, inclusive también a las generaciones futuras. Ojito con esto porque de acuerdo con el derecho constitucional japonés, los derechos fundamentales son fruto de la milenaria lucha de las personas por la libertad. La cabeza del Poder Judicial es la Corte Suprema, Saikosai, que se compone actualmente de 15 jueces. Su actual presidente es el Justice Otani Naoto. Esta corte divide los asuntos en civiles y penales. Japón reconoce la pena capital, de acuerdo con el famoso parámetro Nagayama, pero se reserva para los casos de mayor gravedad, e inclusive toma en cuenta los sentimientos de las víctimas directas. Esta pena tiene alta aceptación social en Japón. Internacionalmente, Japón es parte de casi todo el corpus juris de derechos humanos del sistema de Naciones Unidas, pues ha ratificado 8 tratados principales, pero desafortunadamente ningún protocolo de acceso a la justicia internacional. Japón es estado parte del RCEP, o Tratado de la Asociación Económica Integral Regional, un tratado que entró en vigor en enero de 2022. Este tratado económico representa un cuarto del comercio mundial y casi el 30% del PIB planetario. En conclusión, el orden jurídico japonés no es perfecto, pero es funcional, es práctico y ha evolucionado con el paso del tiempo. Hasta aquí por hoy. ¿Qué te parecen algunos de los elementos del orden jurídico japonés? Interesantes, ¿no? No olvides darle like a este video, comparte, suscríbete y muchas gracias por ver la sección de Orden Jurídico de Favor Libertatis. Libertad para todos. Bye.